Hablaremos hoy de Margot de Valois y de Bonifacio La Mole. Así que ubiquémonos en Francia en 1574. Todavía era rey Carlos IX, aquel rey que desató la noche de San Bartolomé, aquella noche en que fueron muertos todos los hugonotes, es decir, todos los protestantes, en el marco de la guerra de religión en Francia. Se había muerto ya el hermano de Carlos IX, Francisco II. Todos estos eran hijos del rey Enrique II y de Catalina de Medici. Pero Carlos IX tenía varios hermanos vivos también. Enrique, que iba a ser rey, iba a ser Enrique III. Margot, que ya se había casado con Enrique de Navarra, que también iba a ser rey, iba a ser Enrique IV. Y el más chico, Francisco, que en verdad se hacía llamar Hércules por los amigos. El esposo de Margot, Enrique de Navarra, conspiraba contra el trono. Reinaba entonces Carlos IX, con el beneplácito y además con la influencia decisiva de su mamá, Catalina de Medici. Conspirando estaba Enrique. Enrique era protestante, los otros eran católicos. Y Enrique, casi a modo de venganza por lo sucedido en la noche de San Bartolomé, se dispuso a destronar a Carlos y a poner en reemplazo a Hércules, el más chico. Pero Hércules era tan ambicioso y tan malvado que se rodeó de hombres capaces de matar a todos los que lo molestaban. Preparó la toma del castillo de Saint-Germain y entre sus acompañantes, todas personas crueles y terribles, estaba Bonifacio de La Mole, que era un célebre bailarín, un bailarín compadrito, muy apreciado por las damas. Era un hombre que tenía mucha suerte con las mujeres. Era también, según se dice, muy supersticioso y no se contentaba con una sola misa al día. Oía 3, 4 y a veces 5 o 6 misas y creía que si un día se perdía alguna misa iría derecho al infierno. El tiempo que le quedaba libre entre misa y misa lo empleaba en el amor. Estaba convencido de que las misas expiaban todos los pecados que había cometido. Es decir, que él pecaba, iba a misa, pecaba, iba a misa y así. El rey, Carlos, que odiaba a La Mole, decía que uno podía contar todas las calaveradas en las que se había metido La Mole si contaba sus misas. A misa por pecado. Cuenta Brantôme en Vida de las Damas Galantes, un lindo libro, que La Mole había nacido para entenderse con la princesa Margot, porque Margot, la hermana del rey, también era muy religiosa y era muy pecadora. Se acostaba junto a sus amantes con los cabellos todavía impregnados de incienso santo. Hemos hablado muchas veces de Margot de Valois y sabemos que cualquier ómnibus la dejaba en la esquina. Un día Margot fue vista por La Mole y este caballero se maravilló ante el mejor escote de Francia. Se enamoró instantáneamente, ¿no? Tanto que desconfió de su propia valía, tanto se enamoró que desconfió de su propio poder. Se olvidó de que era un seductor y eso opera en contra. La Mole creyó que únicamente una intervención del cielo podía conseguirle una dama tan hermosa. Entonces tuvo la idea de dirigirse a la Virgen María. Durante varios días La Mole desgranó las cuentas de un rosario, pidiendo siempre que le cayera del cielo esa mina, sin mucho resultado, ¿no? Entonces, disgustado, decidió dirigirse al demonio y pidió a Cosimo Ruggeri, que era el brujo de Catalina de Medici, su envenenador oficial además, que modelara una estatuilla de cera con cierto parecido a la princesa, le puso una corona y en el corazón le clavó una aguja mientras recitaba una fórmula incomprensible. Seguro del poder de Ruggeri, La Mole al día siguiente se presentó con aire conquistador frente a Margot. Pero en verdad ella ya se había fijado en el niato y no fuera por eso hubiera sido inútil toda brujería. La Mole la miró insistentemente. Margot avanzó hacia él, lo tomó de la mano y lo llevó a sus aposentos. Rápida para los mandados, Margot de Valois, que
marcaba 1,35 la milla. El rey Carlos IX se indignó, ya se ha dicho que odiaba a la mole. A la noche siguiente se apostó en una escalinata y esperó con la espada en la mano a la mole para matarlo. Pero nadie llegó. Avisado de las intenciones del rey, parece que la mole se había quedado todo el tiempo escondido en la habitación de Margot. Poco después, durante un encuentro con su amante, la mole le contó a Margot acerca de la conjura de Enrique de Navarra y de Francisco llamado Hércules contra el rey Carlos IX. También le contó que si esta conjura resultaba triunfal, todos serían mucho más felices. El propio la mole, como ya se ha dicho, participaba de esa conjura. Pero la mena se asustó. A pesar del amor que sentía por la mole, creyó conveniente proteger la corona, pues todo el rey era su hermano, y corrió a contárselo a su madre, la reina Catalina de Medici. Muy bien. Francisco, que era el Francisco llamado Hércules, que era hermano de Margot y del rey, y Enrique de Navarra, que conspiraban, fueron inmediatamente detenidos y encerrados. Al ver que todo estaba perdido, Francisco fue a llorar a los pies de su madre, Catalina, y acusó a la mole de haber ideado el plan. Por su parte, Enrique de Navarra se sintió ofendido por las calumnias y la reina también le creyó. Ambos conjurados quedaron libres de culpa y el enojo de Catalina fue a parar directamente a la mole y pagó por todos. En mayo de 1574 fue decapitado junto con otro cómplice poco importante, un pichi. Los cuerpos fueron descuartizados y colgados en las puertas de la ciudad. Al caer la noche, Margot y su amiga, la duquesa de Neville, que casualmente era amante del pichi, del cuarto cómplice, sí, enviaron un tipo a buscar las cabezas. Se hicieron ahí, y dice, lo mataron a la mole, dijo Margot, que era mi novio. Ay, dice la duquesa de Neville. El pichi era mi novio. Y dice, ¿por qué no enviamos a un tipo que vaya a buscar las cabezas que cuelgan en una puerta de la ciudad? Muy bien. La leyenda cuenta que una vez que se hicieron con los marotes de las personas amadas, Margot besó la cabeza de su amado como tantas veces había hecho y la colocó en un cajón como también había hecho alguna vez. Y al día siguiente se la hizo embalsamar. Me refiero a la cabeza de la mole. Y lo mismo hizo su amiga con la otra cabeza, veo cómo son las amigas. Embalsamamiento veo, embalsamamiento quiero. Luego llenaron las bocas de sus amados con las joyas que ellos les habían regalado, cavaron una fosa en Montmartre y allí las enterraron. Muchos años después se reformó la abadía de Montmartre y se encontraron en los cimientos las cabezas con las joyas dentro. Las religiosas dieron en creer que eran las cabezas de los mártires que el celo de unos cristianos habían enterrado en aquel sitio. Tan pronto como se renovó la abadía, se construyó la capilla de los mártires y allí fueron reverenciados por mucho tiempo. Pero luego pudo reconstruirse la historia mejor y hoy sabemos que no eran santos, sino que eran la mole y pichi, que no eran nada santos. Y así termina esta historia triste, aunque todas las historias lo son. Lo primero que nos dice una historia es el tiempo pasa, esta historia, ¿no? Lo segundo es todo pasa. Si esta historia pasó, la vida pasará también y no seremos más que personajes en una historia. Así que no hay manera de contar una historia alegre, me parece, ¿no? Bueno. Con respecto a Margot, siguió viviendo, se casó con uno de los conjurados, se casó con Enrique de Navarra y fue reina. Mejor dicho, no fue reina, porque sí fue reina. Pero después Enrique de Navarra, que fue Enrique IV, fue rey, se casó con María de Medici, esa sí fue reina. No, Margot se divorció de Enrique antes de que este fuera rey, me parece. Bueno, vamos a gozar de las alegrías de hoy antes de convertirnos en historia, ¿A quién dedicamos esto? Bueno, qué sé yo, a los protestantes de la noche de San Bartolomé,
a Margot, que tenía el escote más agraciado de Francia. A Pichi podríamos también, ¿no? Sí. Se encontraba siempre Margot, que tuvo pero tantísimos amantes, hasta ya vieja, ¿no? En los viejos muelles de París, incluso con amantes que eran cocheros, cocineros, tipos que no eran de la nobleza, pero, y bueno, si a ella le gustaban. Entonces hemos resuelto escuchar un disco que nos dieron en la discoteca después de mucho rogar y después de a Lucien de Lille, que canta una vieja y hermosa canción, ¿verdad? Qué linda que es, se llama Sobre los muelles de El Viejo París, dedicada a Margot de Valois, a todos sus amantes y a los cocheros que le inspeccionaban el escote en los oscuros muelles que daban al Sena. Adelante entonces, Lucien.